Santiago la conoce alguna gente, otra no, pero sí he de deciros que aunque se ve una chica joven, lleva 12 años ejerciendo esta profesión y además con bastante, como lleva 12 años, tiene muchísima experiencia, pero tiene muchísima gente que acuden a sus servicios. Entonces, ella nos va a dar una clase, para mí magistral, porque por lo que he leído y por lo que la conozco, sobre nutrición básica, aunque la palabra sea muy grande, magistral, lo va a hacer muy básico para que los que estamos aquí y empezamos a conocer algo de la nutrición básica, pues nos vayamos enterando un poquillo, que no sea una cosa muy avanzada, ¿no? Entonces yo sí deciros que aunque en la publicación alguna lo habéis visto, ella es nutricionista, es naturópata y es osteópata. Y como he dicho antes, con 12 años de experiencia. Así que, sin más, pues Santa. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Vale, antes de empezar un poquito la charla, quiero que hablemos un poco para ver más o menos el nivel en el que yo puedo profundizar. Entonces, quiero que conteste a las preguntas alguien que no haya venido nunca a ninguna de mis charlas, para que yo sepa, porque los que ya han venido algo un poco más ya entienden. Primera pregunta, quiero que me digáis como lluvia de ideas de lo que vosotros pensáis que es la alimentación. Salud, nutrición. Decidme. Salud, nutrición. ¿Qué más? Placer. ¿Qué más? Venga, más cositas, que estamos mucha gente. Animaros. Cultura. Cultura. Estilo de vida. Costumbre. Costumbre. Venga, alguien más que no sea ella. Tradiciones. ¿Qué más es la alimentación? Ingesta. Comer. Comer. Bien. Yo ya que iba a decirlo lo primero, pero... Es necesario alimentarse. Comer. ¿Qué más? Un recurso. ¿Qué más? Una necesidad. Una necesidad. Una necesidad. Proceso orgánico. Venga, ¿algo más? Alegría. ¿Alegría? Mercado. Mercado. Bien. Bueno, ¿todos de acuerdo? ¿Algo más que añadir? ¿Que vamos a la segunda pregunta? Vale, y ahora, ¿qué es la nutrición? Salud. ¿Qué más? ¿Nutrición? ¿No? Nutrición. Vale, ¿qué más? Energía. ¿Y comer no te da energía? No, depende. Entonces, Comer. si comer te da energía y nutrición te da energía, ¿por qué son dos palabras distintas? Si aparentemente me estáis diciendo que es lo mismo. No, porque comer puedes comer cualquier cosa. Pero que no Y sea no te da energía. ¿Eh? Que no Y no te da mucha energía, ¿no? Yo estoy Depende de lo preguntando. que Yo estoy comas. preguntando. Dime. Aprovechamiento. Es decir, estás preguntando si te puedes nutrir sin comer. No, no es. Ah, no. Quiero que me digáis Asimilación. qué veis que es la nutrición. Estar La sano asimilación de nutrientes, ¿no? y
Y está sano, la salud está sana. Salud ya está. Creo yo, vale. Calidad. Vida, que no es un proceso orgánico, también. Ahora voy a decir lo que está bien y mal, pero yo quiero saber un poquito. Venga, El funcionamiento de nuestro organismo. con la nutrición. Una necesidad también, ¿no? Pero no la necesidad. ¿Algo más? Eso de comer, a lo mejor sería comer correctamente. Nutrición. Yo lo voy a poner. Luego ya diré. Salud. Venga, algo más. ¿Ha salido crecimiento? Crecimiento no. ¿Algo más? Bueno, pues ahora yo lo voy a esquematizar un poquillo para que veáis que no tenéis la idea muy clara, porque casi todo, menos algunas cositas, casi todo me habéis dicho que pareciera que es lo mismo. Primera diferencia, clarísima, entre alimentación y nutrición. Tú puedes decidir si te alimentas o no te alimentas, pero no puedes decidir si te nutres o no te nutres. No. En principio no puedes decidir si te nutres o no te nutres. Tú puedes decidir, yo quiero comer esto o no quiero comerme esto. Pero no puedes decidir, ahora me como una pera y no quiero nutrirme. ¿Vale? Esa decisión no la tomas tú. En principio. Entonces pasa de ser la alimentación un acto voluntario y la nutrición es un acto involuntario y automático. La alimentación es consciente, es decir, tú decides si la haces o no la haces. La nutrición no es ni educable ni consciente, es un proceso orgánico automático. ¿Vale? Evidentemente hemos dicho que la alimentación pues, es educable, es cultura, proporciona satisfacción, nos gusta comer, nos gusta cocinar. Sin embargo, la nutrición ya no nos proporciona las sustancias para el desarrollo, pero en forma diferente, en energía, en construir y en reparar. ¿Se entiende un poco la diferencia entre una cosa y otra? ¿Sí? Pues yo quería saber más o menos si lo teníais claro, pero yo creo que ahora estamos claros. Vale, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la nutrición óptima para la salud. Hoy, en concreto, sobre lo que es la nutrición ortomolecular. Vamos a hablar de alimentación, pero no nos vamos a centrar en la alimentación. ¿Vale? Vamos a dar unas pinceladas, pero la charla de hoy es de nutrición, no de alimentación. Es distinto. Entonces, cuando comemos, ¿vale? Nos alimentamos. Bueno, al ingerir los alimentos, tomamos agua, tomamos hidratos de carbono, tomamos grasa, proteínas, minerales, vitaminas, y se supone que al comer nos alimentamos y tenemos todas las necesidades cubiertas. ¿Qué hacemos con las necesidades? Las transformamos para realizar las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Son 3. Con todo lo que entra por la boca, tu cuerpo realiza 3 funciones. La reguladora, la energética y la plástica. ¿Vale? Yo lo quiero representar aquí como un circo. Y ahora, cuando vayamos un poco hablando más, vamos a ver por qué yo lo represento como un circo y por qué la función reguladora es el domador, el maestro de circo, la energética es el que levanta las pesas y la plástica son las pirámides humanas. ¿Vale? O de animales. Vamos a empezar por la función energética.
¿vale? La función energética lo que hace es que lo que ingerimos al oxidarse en los tejidos nos proporciona la energía por la que nosotros podemos tener nuestra actividad diaria. Como todas las cosas de alimentación, hay cosas buenas y cosas malas, cosas mejores y cosas peores. ¿Cuáles son los mejores alimentos que nos pueden dar energía? Bueno, pues tenemos varios tipos. Fruta y verdura, ¿vale? Y aceites y grasa de tipo vegetal. Esto nos daría los hidratos de carbono y esto nos daría las grasas. Son los dos macronutrientes principales que hacen que podamos tener la función energética. Diferencia que hay con estos que son algo menos saludables, como pueden ser las mantequillas o la bollería, que también son grasas y también son hidratos de carbono, pero no son integrales, ¿vale? Aquí en este caso los hidratos de carbono son refinados. Al refinar los hidratos de carbono pierden la mayoría de las propiedades y se quedan básicamente en almidones, que son azúcares, por eso engordan mucho más que cualquier hidrato de carbono que pueda ser integral. Y las grasas animales, porque son mucho más complejas de digerir, tienen muchas más calorías y luego muchas de ellas son grasas hidrogenadas, como puede ser, por ejemplo, la margarina, que lo que hacen es a la grasa normal le meten un hidrógeno para que esa grasa esté más blandita. El problema es que al meterle el hidrógeno artificialmente se crean unos enlaces que hacen que se tenga propiedades cancerígenas. Luego tenemos la función plástica, ¿vale? La función plástica es aquella que nos ayuda a reparar, a reconstruir nuestro cuerpo. Como todos sabéis, las células se alimentan, comen, se reproducen y mueren. Y mueren y nacen otra vez, otras células nuevas, ¿vale? Pues ese proceso de nacer otra vez células nuevas es el proceso regenerador. Y se hace principalmente con las proteínas y con muchos minerales, no solamente con proteínas, sino con muchos minerales, como por ejemplo el más conocido, el calcio. Ahora, como en todo, seguimos viendo que hay unas cosas buenas y unas cosas malas. ¿Cuáles serían las fuentes de proteína mejores? Pues sobre todo las fuentes de proteína provenientes de la leche materna, es la que más, porque una proteína es como si fuera un puzzle, y tiene que tener ese puzzle para que encaje y pueda reconstruir, tiene que tener mínimo 8 piezas, que son los 8 aminoácidos esenciales. Entonces, la proteína más completa es la de la madre, que tiene los 8. Luego sería la del huevo, y luego las proteínas vegetales, que no son completas, pero son más saludables que las proteínas animales. Ahora voy a explicar un poco por qué. ¿Por qué? Porque aunque las dos son proteínas incompletas, pero a la hora de comerlas, las proteínas animales dejan más residuo metabólico que las proteínas vegetales, es decir, producen más basura. Al producir más basura, nuestro organismo, que ya de basura tenemos por todos lados y por haber, pues cuanto menos le metamos, pues mejor. Que no quiere decir que no se puedan comer, pero sí que hay que entrar un poquito en conciencia de ir cada vez consumiendo menos proteínas animales y más proteínas de origen vegetal, que son exactamente igual de buenas y con menos residuos. Y luego los minerales, tenemos aquí, por ejemplo, el calcio. ¿Por qué pongo aquí una planta? Por ejemplo, si tú tienes anemia y yo te digo que chupes un candado, ¿tú qué crees que pasa? ¿Qué te pasa aquí? Igual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un hierro que le pasa como que es un hierro mineral, un hierro inorgánico. Es hierro, igual, exactamente igual, pero no es orgánico, o coloidal, como se llama. Ahora, tú coges ese candado y lo rayas en una maceta, tú plantas tu geranio, luego te comes el geranio y entonces ya sí. Procede de la misma fuente, pero las plantas tienen en su fotosíntesis la capacidad de hacer ese hierro aprovechable por el ser humano. Esa es la diferencia entre los minerales coloidales o orgánicos y los minerales no coloidales o inorgánicos. Entonces, evidentemente, nosotros podemos absorber o aprovechamos muchísimo mejor los minerales orgánicos o coloidales.
Siguiente función, función reguladora. Por eso es el maestro de circo. La función reguladora la hacen en el organismo las vitaminas y los minerales. Para que vosotros lo entendáis así fácilmente. Si tú quieres construir una casa y tú tienes tu cemento y tienes agua y tienes ladrillo, y ahora ¿cómo construyes la casa? Si no hay albañiles. ¿Me entendéis? Pues esa sería la función de las vitaminas y los minerales, orquestar todo para que cada elemento cumpla su función. Ahora, la cuestión en cuanto a esto está en qué dirección tú quieras ir. Ya hemos visto que lo que nos aporta la alimentación la podemos construir de varias maneras. Tú puedes construirlo con alimentos más beneficiosos o menos beneficiosos, y eso siempre va a influir. ¿Por qué va a influir? Porque si tú lo coges con el grupo de alimentos que hemos visto más beneficiosos, producen menos tóxicos, menos residuos metabólicos, entonces nos mantiene el pH del agua extracelular, que es el medio acuático en el que viven todas las células, la mantiene más limpia y con un pH más básico. En el momento en que la suciedad es mayor, ese pH va cambiando de alcalino, como debería ser, a ácido. ¿Qué pasa cuando algo está ácido? Que consume muchos más recursos. ¿Para qué? Para mantener el pH estable, el pH básico, porque con pH ácido no podemos vivir. Entonces, dependiendo de qué tipo de alimentación llevemos, vamos a tener más o menos problemas. Fin. En 1941 la RDA fue la que investigó un poco todo el tema de la alimentación y salió que para que el cuerpo fuera estable había 7 grupos de alimentos que deberíamos consumir, o 7 componentes que todo el mundo debería de tener para mantener la salud. Y fueron los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, vitaminas, minerales, agua, oligoelementos y fitofactores. Que esos quizás os suenen un poquito menos, lo que son los fitofactores, luego lo vamos a ver. Y en 1941 especificó las cantidades mínimas, o sea, la RDA o cantidad diaria recomendada en español, es la cantidad mínima que tienes que comer diario para no ponerte malo. Y si volvemos un poquito para atrás, ¿vale? Vemos que la función energética hay mucha gente que no la hace. ¿Vosotros habéis dado cuenta de eso? De que hay mucha gente que come y está cansada. ¿Pregunto? Sí, vale. Hay mucha gente que come proteína y no hace la función práctica. ¿Vosotros conocéis a alguien que padezca alguna enfermedad de tipo degenerativo? Sí, mucha gente. Vale. Entonces, algo tiene que estar pasando ahí cuando hacemos lo que normalmente está bien y cada vez la cosa va peor. Envejecer tenemos que envejecer, pero hay muchas maneras de envejecer. Yo en mi consulta lo veo a diario. Hay gente que tiene 36 años, como me ha venido una esta mañana, y tiene osteoporosis, artritis, artrosis y se le ha ido la regla. Entonces, hay algo ahí que no estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué pasaría si, como hemos dicho antes, alimentarse no fuera lo mismo que nutrirse? Antiguamente sí lo era. En 1941 sí lo era. Alimentarse era nutrirse. Tú comías y tu alimentación te aportaba todo lo que verdaderamente tu cuerpo necesitaba. ¿Qué pasa? Que ahora no estamos en 1941. Las cualidades de la vida, el modo de vida, las ciudades han crecido mucho, o sea, todo ha cambiado. Ha cambiado el cultivo, ha cambiado la manera de comer, ha cambiado todo. Y no todo cambia mejor. La mayoría, hay algunas cositas importantes que han cambiado ahora. Por ejemplo, aquí tengo un
Ahora os voy a dar los datos un poquito más específicos. Esto es un estudio que se hizo del periodo de 1985 y se volvió a repetir en 1996, ya tiene unos pocos de años. Y esto no ha ido mejor. Lamentablemente ha ido empeorando por el tipo de sociedad en el que estamos, porque cada vez se paga más por más cantidad y menos calidad, con lo cual cada vez la gente come más y peor. Entonces, en el 96 se cogieron varios grupos de comida y se analizaron y se les cogieron pues, todo lo que son sus vitaminas, sus minerales. Todo el que haya estudiado dietética tiene un libro gordo de petete con todos los alimentos clasificados, con todas sus mediciones hechas, que se hizo en 1985. Cuando volvemos a repetir el estudio nos damos cuenta de que lo que ha pasado en 1996 es esto. Es decir, la mayoría de lo que había ya no lo hay. Eso no quiere decir que como ya no tiene puedo comer cualquier cosa, no, porque está el tema del pH que hablábamos antes. Pero sí que hay un problema importante aquí, no de alimentación, pero sí de desnutrición, de una pérdida importante en el valor nutricional de los alimentos. Si tú antes con 1 kilo de zanahoria a la semana tenías suficiente, ahora te tienes que comer 12 kilos de zanahoria para tener todo lo que verdaderamente tu cuerpo necesita. Ahora aquí tengo un poquito más, ¿vale? Hasta el 2002, del 1985 al 2002. Son estos los valores de algunas de las cosas. Aquí tenéis el laboratorio farmacéutico que ha realizado el estudio en Suiza. Está en internet, podéis encontrarlo fácilmente. Entonces, la pérdida en algunos de los casos es, mira, los plátanos está del 95% de vitamina B6, o sea, una pérdida considerable. Por eso muchas veces la gente dice, no, es que como, y es como si no comiera. Cada vez la gente necesita comer más, porque lo que antes te aportaba X, ahora te aporta menos X. Pero únicamente esto no es lo que ha cambiado, han cambiado muchas más cosas, no solamente esto. Ha cambiado la manera en que vivimos. Tenemos muchísimo estrés, muchísima polución, ya no solamente polución de contaminación química, sino polución por contaminación lumínica, por contaminación acústica, por contaminación por campos magnéticos. Todo eso influye, influye. Y la gente dice, ay, ¿cómo sé que influye? Digo, por lo mismo que sabes que existe el Bluetooth, no lo ves, pero la foto te llega a tu móvil. O sea, exactamente igual. No lo ves, pero los efectos se sienten. Y aparte de ser un cuerpo químico, como vamos a ver ahora, somos un cuerpo eléctrico. Y todos esos factores están influyendo. Que no es, claro, digo todo lo malo, pero luego ya os diré todo lo bueno. Entonces, lo que estamos aquí es un poco para tomar conciencia y empezar a querernos un poco más a nosotros mismos. Porque la mayoría de los problemas que hay hoy en día es porque sabemos más de la vida de los famosos y de los políticos que de lo que pasa de puertas para adentro. Y de lo que pasa de puertas para adentro, lo único que lo puedas saber es tú. No hay nadie más que pueda saber lo que pasa de puertas para adentro. Tanto a nivel emocional como a nivel físico, como a nivel mental. Entonces, la charla de hoy tiene un poco ese fin, el que tomemos conciencia y decidamos voluntariamente hacer algo para vivir bien, no para sobrevivir medianamente a ver si algún día me voy para otro barrio. Entonces, el estrés es una de las cosas que más nos afecta. ¿Por qué? Porque es como si tú llevaras un coche por la autovía 120 en primera. ¿Cuánto te duraría el depósito de gasolina? 2 kilómetros, 3. Eso es lo que hace el estrés. Aparte de que ya con la alimentación comemos bastante menos de lo que necesitamos, el estrés hace que tu cuerpo queme el doble. Y no estoy diciendo del estrés de irte al gimnasio, que eso ya estresa al cuerpo, pero bueno, el estrés mental, la cabeza es lo más poderoso que tenemos, el sistema nervioso. Te puede hacer que estés mejor, que estés peor. Y el estrés mental que tenemos diariamente, y tengo que pagar factura, y tengo que no sé qué, y tengo que ir a los niños y el colegio, y ahora aparco y no encuentro aparcamiento. Y estás tú todo el día como si tuviera un león aquí detrás persiguiéndote.
Y eso pues está bien cuando tienes al león, pero tener el león 24/7 durante 80 años o 90 no es tan bueno. Bueno, pues una vez que hemos analizado esto, vemos que hay gente que come bien, hay gente que hace deporte, que se cuida, pero siguen teniendo algunos problemas. Esto es a lo que nosotros, los médicos naturópatas, llamamos síntomas subclínicos. Voy a explicar un poquito qué son los síntomas subclínicos. Estos son los síntomas subclínicos. Cuando tú vas al médico, ¿vale? Vas porque tienes un problema gordo. Problema gordo, pues tipo que pues, me ha reventado el apéndice, tengo una osteoporosis o ya tengo las manos tan así que no puedo abrirlas, entonces es cuando vas al médico. Porque hay un agujero gordo. El problema es que ese agujero gordo no sale de un día para otro. Ese agujero gordo hay muchos días que es la gotica que cae en la piedra. Entonces un día tú te levantas por la mañana y tú dices, hay que ver, oye, que tengo el cuello como una piedra. No sé por qué. Si yo estoy todo el fin de semana en mi casa, acostado, descansando, pero tengo el cuello, oye, como una piedra. Y tú vas a que te den tu masaje y a la semana está lo mismo. Y vas a que te den tu masaje y al mes está lo mismo. Y es una conducta repetitiva. Empiezas con tensiones musculares, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poco más otros síntomas subclínicos. Luego ya la tensión muscular ya deriva en que un día te quedas, coges una hoja de papel y te quedas así. No levantando un saco de 50 kilos de patatas, cogiendo una hoja de papel. Y tú vas a tu fisioterapeuta, tu quiromasajista o tu osteópata y tienes una contractura del tamaño de un huevo de avestruz. Y no ha hecho nada. Pero sí, ¿ves? Porque bueno, pues ya se me pasará, que eso es lo que dice todo el mundo, ya se me pasará, de esta no me he ido, pues vamos a aguantar un poquito más, vamos a quedarnos un poquito más y aguantar un poquito más. Y llega un momento en que te vas a jugar al pádel y te hace el músculo al suelo y se te parte. Y tú dices, bueno, ya si voy al médico, reposo, no hay problema, ¿y qué hago? Reposo. O sea, llevo 10 años ya con problemas musculares, pero no te mandan nada más que reposo. Hasta que ya pasan 20 años y un día vas a tu revisión y te dice el médico, señora, usted tiene una osteoporosis galopante. Y tú dices, hay que ver, que he visto el médico que me ha visto que tengo osteoporosis, pero eso no ha pasado de un día para otro. Es una cosa que ha ido gestándose durante mucho tiempo y te ha ido dando pequeños avisos, pequeñas cositas, y no descanso bien y me levanto un poquillo que parece que me han pegado una paliza y no le hacemos caso, porque vivimos en la cultura de hasta que no esté impedido del todo, no hago nada por mí. Esos son los síntomas subclínicos. ¿Y qué pasa? Que hay síntomas subclínicos de cada vitamina y de cada mineral, tiene hasta 20 y tantos síntomas subclínicos. Vamos a ver algunos, los más importantes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por las vitaminas liposolubles, ¿vale? Son de las que, gracias a Dios, menos carencia hay. Excepto la vitamina A. La vitamina A sí suele haber bastante carencia en la sociedad hoy en día. Pues, ¿qué síntomas subclínicos nos dan? Pues, por ejemplo, cansancio generalizado. Parece que yo me como y no remonto. Y me tomo unas vacaciones porque el médico dice que es que estoy estresado y vuelvo a dar las vacaciones y sigo cansado. ¿Qué más? Pues falta de apetito, yo no tengo ganas de comer. Tengo las defensas siempre bajas, muchos problemas de garganta, conjuntivitis, muchas infecciones, me duelen las articulaciones, se me retira el periodo o lo tengo bastante irregular, me viene cada 6-7 meses y me tomo mi anticonceptivo y me lo regula. Sí, está muy bien, pero aparte del anticonceptivo, pues puede ir un poco supliendo la carencia. Problemas de acné. Luego tenemos, por ejemplo, la vitamina E, anemia, pérdida de fertilidad, distrofia muscular, retención de líquidos,
falta de memoria, sangre enferma, colesterol alto, vitamina D, que aquí falta poco, pero ya hay muchísima gente que le falta vitamina D. Alteraciones óseas, trastornos en los dientes, alteraciones del metabolismo, muy alto, muy bajo, calambres musculares, síntomas subclínicos de, por ejemplo, la falta de vitamina K, te sangra la nariz, te sangra las encías, menstruación demasiado abundante, esta gente que le toca y le sale un morado, le roza así y ya le sale un morado. Y ahora pregunto, ¿conocéis a alguien que tenga algo de eso? Y todo lo que hay... Algo. Sí. El problema es que estamos acostumbrados. Que cuando tú le dices a gente, no, es que no es normal que te vaya a venir la regla y te tires una semana muriéndote en tu casa. ¿Cómo que no es normal? Si a todas mis amigas le pasa, digo, sí que le pasa a todo el mundo, no quiere decir que sea normal. Quiere decir que todo el mundo está un poquillo dejado de la mano de Dios. Algunas más, hidrosolubles, estas sí faltan. ¿Por qué faltan más? Porque las hidrosolubles son unas vitaminas que son bastante inestables. Inestables quiere decir que se oxidan muy rápido o el organismo la utiliza mucho y la elimina muy rápido. Por ejemplo, la vitamina C es una vitamina que es de las más importantes, la C y la B son de las vitaminas, bueno, todas son muy importantes, pero estas hacen muchísimas funciones en el organismo. Y es una cosa que tienes que ir renovándolas constantemente. La vitamina C dura 4 horas en el organismo. Fin. Cuanto más estrés tengas, menos tiempo dura, eso le va restando. Haces deporte 2 horas. Te tiras 8 horas sin comer, 1 hora. Aparte trabajas en una fábrica que contamina mucho, media hora. Y así sí, le va restando. Depende del tipo de... Porque es una vitamina que lo que hace es neutralizar básicamente los radicales libres. ¿Vale? Los radicales libres son unas partículas eléctricas Vale. Esto es un radical libre. ¿Qué es un radical libre? Es una partícula, ¿vale?, que tiene en su núcleo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. 6 electrones negativos, ¿vale? Y en su parte exterior tiene 5 positivos. ¿Qué pasa? Que le falta uno. El ozono, por ejemplo, el oxígeno, es uno de los radicales libres que más nos afectan. Entonces, lo que hace es que se oxidan las cosas. Entonces, ¿qué hacen estos radicales? Se te pegan al cuerpo, porque incluso tú mismo los fabricas con tu respiración celular, con tu respiración pulmonar. ¿Y qué hacen? Se pegan a tus células y le roban el que le falta. ¿Qué es una vitamina C? O un antioxidante. La vitamina A, la vitamina E, aunque son liposolubles, también son antioxidantes. En su estructura tiene su núcleo con 6. Pero aquí tiene mucho. Entonces soporta muchos ataques. ¿Para qué? Para que tus células no se vean afectadas. Son sustancias que previenen el envejecimiento, que previenen la degeneración y que previenen un montón de cosas. Esos son los antioxidantes. Que es otra de las cosas, junto con el estrés, que más nos afecta. De hecho, el estrés aumenta muchísimo la producción de radicales libres propios tuyos. Por eso la vitamina C es una vitamina que falta muchísimo. Primero, porque se halla casi siempre en frutas y verduras. Frutas y verduras son los alimentos más ricos en vitaminas que hay. Y segundo, porque nadie come frutas y verduras cada 4 horas. Y el que me diga que sí, casi seguro que me está engañando. Y si los comes traen muy poquita, como ya hemos visto antes, ¿no? Ahí hay un desequilibrio bastante importante. ¿Qué
síntomas son que te falta vitamina C? Por ejemplo, resfriado frecuente y prolongado, te sale sangre por la nariz, tienes anemia y no se te quita. La anemia no solamente es de hierro. Piel áspera o seca, dolores articulares, esmalte debilitado, escorbuto. Escorbuto es lo que se morían los marineros antiguamente. La vitamina C, una de las propiedades que tiene también, es que es la que hace que tu cuerpo fabrique el colágeno. Si tú dejas de tomarla como antiguamente durante 4 meses, tu cuerpo no fabrica el colágeno, las venas se te parten y te mueres desangrado. Luego tenemos la vitamina B, que he puesto, esta es la que más síntomas subclínicos tiene porque hay muchas. Desde la B1 hasta la B12 y más que se van descubriendo cada día, pues, y cada una tiene sus síntomas. Yo he resumido aquí un poquito los que más pueden ser comunes. Irritabilidad, depresión, falta de memoria, baja concentración, úlceras en la boca, dermatitis, piel aceitosa, debilidad, alteración en las mucosas, ojos rojizos, insomnio, ansiedad, nerviosismo, caída del pelo, agotamiento, mal humor. Todo eso. Y entonces, pues cuando tú estás agotado, pues te tomas unas vacaciones y resulta que no. Vamos a pasar ahora a los minerales, que también tienen sus síntomas subclínicos. He puesto aquí un poco los más comunes, los minerales que son más comunes. No los voy a poner todos porque hay muchísimos minerales. Los oligoelementos son minerales, los electrolitos son minerales. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio es una de las cosas que también más utiliza el organismo. Lo utiliza en muchos procesos metabólicos y sobre todo en la contracción muscular, por ejemplo. Te falta el magnesio, te sube el azúcar, contracturas, tirones, espasmos, hormigueo en las manos, diarrea o estreñimiento, temblores, tics. Tenemos por aquí, por ejemplo, el zinc. Si tienes el zinc bajo, pues te bajan las defensas, dermatitis, úlceras en la boca, herpes, infecciones frecuentes. Síntomas subclínicos, por ejemplo, del calcio: contracturas, calambres, tensión alta, incapacidad para relajarse, insomnio. Son algunos de los síntomas subclínicos de la falta de calcio. Y ácidos grasos, voy a poner el omega 3, porque ácidos grasos también hay bastantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, los omega 6 y los omega 9 sí están bastante presentes en la dieta y es difícil ver carencia de ellos, pero los omega 3 no tanto. Y se utilizan también para mucho, sobre todo en las mujeres. Piernas cansadas, falta de memoria, procesos antiinflamatorios, problemas circulatorios, aumento del colesterol, digestiones más lentas. Todo eso son algunos síntomas de la carencia de este ácido graso. ¿Qué os parece todo esto? Muy interesante. Me parece interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nosotros, aparte de que no las tomemos, nacemos con vitaminas en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, claro. O sea, todo esto son componentes que sin ellos no se puede vivir, por eso se llama vitamina. La palabra vitamina viene de... se descubrió en 1900... creo que fue. No recuerdo muy bien, por ahí más o menos. Por Funk, que era un investigador, y se llamó así porque vio que eran unos componentes. El experimento fue: cogieron los alimentos y los pusieron en bolsas de suero, pusieron proteínas, hidratos de carbono, grasa y agua, y se los metieron a animales, porque hasta entonces se pensaba que esos componentes eran los únicos que influían en el mecanismo de funcionamiento del cuerpo. Y vieron que dándole esos componentes de manera aislada en suero, los animales se morían. Y tú dices, pues, si es el mismo alimento pero descompuesto, ¿por qué se mueren? Entonces empezaron a pensar que podía ser que hubiera algo más. Y por eso empezaron a investigar y se dieron cuenta de que uno de los componentes se llamaba amina, entonces le pusieron amina vital, porque te da la vida. Lo que hoy llamamos vitamina. Hay muchísimas vitaminas. Entonces, claro, para tener vida, para tú poder nacer, ya tienes que venir con una reserva, que normalmente la coges de tu mamá.
mamá mal alimentada, malnutrida, bebé con deficiencias y con problemas. Cada vez hay más problemas, de hecho, los niños, hay mayor índice de niños con problemas que nacen. Entonces, bueno, pues ya hemos visto un poco todo lo que es la problemática, entonces, bueno, vamos a aportar una solución para que no nos deprimamos tanto. Entonces yo empecé a estudiar lo que es la nutrición ortomolecular. Sigo insistiendo, la alimentación es súper importante para equilibrar el pH. Con un pH ácido tú vas a utilizar muchos más minerales y muchas más vitaminas que teniendo un pH básico. Entonces la alimentación es muy importante. ¿Qué es la nutrición ortomolecular? Como he dicho antes, nosotros tenemos un cuerpo que no es un cuerpo simplemente carne, hueso y pellejo. Tenemos un cuerpo que es eléctrico. Nuestro sistema nervioso es un cuerpo eléctrico, funciona con un impulso eléctrico. ¿Qué pasa si vosotros cogéis, no sé si habéis hecho alguna vez el experimento, agua destilada y le metéis corriente? ¿Habéis hecho alguna vez ese experimento en el cole? No pasa nada. No pasa nada. No pasa la corriente. O sea, tú metes dos cables en agua destilada, metes el dedo, no pasa nada. No hay corriente. ¿Por qué no hay corriente en un agua destilada? Porque no tiene minerales. Porque no tiene minerales. Cuando al cuerpo le faltan minerales, una de las cosas es que los impulsos eléctricos empiezan a llegar irregularmente o no llegan lo suficientemente bien a todas las partes del cuerpo, en fin. ¿Qué pasa cuando un pH está ácido? Que tira de minerales. El mineral más potente para cambiar el pH de ácido a básico es el calcio, por ejemplo. Entonces, por eso es uno de los minerales que más carencia tenemos. Porque tendemos a tener una alimentación mala, no todo el mundo come 100% bien todos los días de su vida, yo la primera. Y menos viviendo en Granada. Pero si hace algo para contrarrestarlo, pues mira, problema que te quita. Entonces tenemos un cuerpo que es eléctrico. Un cuerpo eléctrico que aparte también es químico. Todo lo que hay en nuestro organismo son reacciones químicas. Cuando tú comes, descompone el cuerpo y empiezan a darse un proceso de reacciones químicas que en cuanto falta un componente, empieza a haber reacciones en cascada. Cuanto más largo es la pieza que falta, cuanto más tiempo falta, mayor es la reacción. Y evidentemente, si tenemos esa reacción, pues termina afectando a nuestro físico. Y al contrario, o sea, las tres partes influyen en las tres partes, no hay ninguna parte más importante que otra. De hecho, antes os he dicho que el elemento más importante del cuerpo es la mente. O sea, nada más que con tu pensamiento tú modificas cómo se comporta la bioquímica de tu cuerpo. Mentalmente, tienes que, si eres una persona que piensa positivo, tienes menos problemas físicos que una que piensa negativo, porque la química es distinta, las hormonas se comportan diferente. Entonces, viendo esto, yo me di cuenta que lo importante era un equilibrio entre las tres cosas. Porque tú puedes alimentarte muy bien, que si tienes tu físico dejado de la mano de Dios, te van a salir problemas igualmente. Tú puedes ser la persona más positiva del mundo, que si estás todo el día comiendo en el McDonald's, pues no vas a tener una vida muy larga, por mucho que pienses positivo. Entonces, una mala nutrición puede reducir todo el sistema inmunológico, aumentar la vulnerabilidad, aumentar la probabilidad de tener enfermedades, el desarrollo físico, el desarrollo mental, porque una de las cosas que es más fácil, o sea, no es fácil, pero más al alcance de la mano está de poder cambiar es la alimentación y la nutrición. Esto ya es más complicado, tiene un poquito más de trabajo al cambiar el chip y al cambiar la mente y la manera de pensar y la manera de interactuar con los demás, que también se cambia, pero cuesta un poco más trabajo. La alimentación tú puedes cambiarla de un día para otro, si quieres. No es fácil, pero si quieres se puede cambiar.
Entonces es uno de los puntos por los que más fácil se puede empezar a quererse un poco más y a tener un poco más de conciencia. ¿Qué características tiene la nutrición ortomolecular? Nos vamos a venir aquí a esta diapositiva de arriba, para que veáis un poco, o antes os he explicado las diferencias entre los minerales naturales y los minerales sintéticos. ¿Vale? Unos están en forma mineral y los otros están ya predigeridos por el reino vegetal y los podemos utilizar. Aparte de esa diferencia, tienen las mismas diferencias que vemos aquí. Primero, el tamaño. Una vitamina natural o un mineral de una fuente natural tiene este tamaño, ¿vale? Un tamaño más pequeño. Y una sintética tiene este tamaño, un poquito más grande. Si partimos de la base que esto tiene que penetrar en el organismo, ¿qué es más fácil? ¿Que entre los chicos o los grandes? Los chicos. Vale, vamos. Entonces, con lo cual el tamaño es diferente, la absorción es distinta también. Los complementos de origen natural se asimilan mucho más fácil que los de origen sintético. Siguiente, la polaridad. Aunque se sigue intentando, en laboratorio no se consigue que las vitaminas sintéticas tengan polaridad negativa. ¿Vale? Esto es un capilar. Entonces el capilar pasa por dentro de la sangre que empuja hacia afuera con carga positiva. Positivo y negativo se atraen. Positivo y positivo se repelen. ¿Qué hacen? Le ponen un excipiente, es como un disfraz, y lo disfrazan de negativo. ¿Para qué? Para que entre. Pues si no, no entra. Entonces, se absorbe sí, en menos cantidad, pero también se absorbe. ¿Qué pasa? Que como la polaridad es distinta, cuando entra en el torrente sanguíneo, el excipiente se desprende para que tú puedas asimilar lo que es el compuesto en sí. ¿Qué pasa? Que el excipiente va por tu torrente sanguíneo y llega al hígado. Por eso, cuando hablamos de vitaminas sintéticas, no es bueno tomarlas siempre, porque esos excipientes se acumulan en el hígado y causan muchos residuos. Aparte que como si tienen la carga cambiada, pues no dejan de ser medicamentos, con sus ventajas y sus desventajas como todos los medicamentos. Entonces la cuarta diferencia es el excipiente. Y la quinta diferencia es la rotación. Al tener la carga distinta, el movimiento de lo que es la molécula es diferente. Pongamos que si el torrente sanguíneo va hacia acá, este entra y va a favor del torrente, y esta va al contrario, hacia allá. Entonces, por eso la absorción es distinta, partiendo de la base de ver la diferencia entre lo natural y lo sintético. Esas serían las diferencias. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de una nutrición óptima para mantener la salud, nos vamos a mantener en el campo de las cosas que son naturales. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido y con menos problemas. Por ejemplo, aquí os he puesto una foto para que veáis exactamente, porque muchas veces dicen, ah, sí, pero ¿y eso verdaderamente es tan distinto? Pues aquí lo podéis ver. Esto es una vitamina C, una molécula de vitamina C. Esta es sintética, esta es natural. Hay diferencia. Palpable. Y luego, por ejemplo, veis por aquí, tenéis lo que es la composición de la molécula. No es exactamente muy diferente, pero sí hay dobles enlaces, donde aquí hay enlaces simples. ¿Lo veis? Es un poquito diferente la molécula. No es exactamente igual, aunque sigue siendo vitamina C. Lo mismo que los minerales sintéticos. Los minerales sintéticos normalmente no son coloidales, son minerales de origen mineral. Son no coloidales. Entonces, ¿qué características debe de tener una nutrición que sea de tipo ortomolecular? No todas las nutriciones naturales son de tipo ortomolecular. Eso es importante saberlo. Porque si antes hemos hablado de que el cultivo es lo que ha producido que la alimentación mengue tanto en calidad, si tú haces ese suplemento, por ponerlo de una manera,
con los mismos tomates que compras en el supermercado, la calidad viene a ser más o menos la misma. ¿De acuerdo o no? Sí. Entonces, ¿qué características debe de tener una nutrición para que sea ortomolecular? Yo no me voy a quedar aquí. Primero, que sea de origen natural. ¿Vale? Segundo, que te den una garantía de que tiene el 100% de los nutrientes que esa planta debería de tener en su origen. No el 50 o el 60, porque para tomar 50 o 60 te compras la lechuga de la tienda. El 100%. Luego, para que el 100% de los nutrientes sea disponible, porque una vez que tú comes no lo aprovechas todo, eso se llama biodisponibilidad. Para que tú puedas aprovecharlo todo, tiene que ser de origen de cultivo ecológico y orgánico certificado. Importante, los certificados son importantes, señor. Si no hay certificado, yo no me fijo, porque para algo está. Que se críen en un entorno adecuado. Es decir, no es lo mismo un plátano o una naranja en el Polo Norte que aquí en España. Tú no puedes criar naranja en el Polo Norte y si las crías mal. Entonces, cada planta tiene su lugar en el planeta, no hay las mismas plantas en el mismo sitio. Entonces, si tú crías la planta en el entorno adecuado, la planta tiene muchas más propiedades que si la crías en un entorno hostil. Luego, que la recogida, el envasado y el transporte sean adecuados, porque ahí es donde a la hora de, por ejemplo, consumir fruta y verdura fresca, uno de los problemas es eso, que tú ahora te comes un plátano y no es de Canarias, ni es de la huerta de al lado. Normalmente vienen de Sudamérica, cortados verdes, de hace tiempo, en fin, tiene que tener unas condiciones especiales y que sea 100% biodisponible, es decir, porque de lo que se trata la nutrición ortomolecular, ¿vale?, es de darle al cuerpo el 100% de los nutrientes que necesita, no solamente para mantenerte bien, sino para que en caso de que tú ya tengas algún síntoma subclínico, tú puedas reactivar el mecanismo de autocuración del cuerpo. Es decir, si yo tengo este vaso de agua con un agujero, que viene a ser el síntoma subclínico, y ahora yo le echo un poquito de agua, le echo un poquito de agua y ya está. Y a las 4 horas le has echado un poquillo de agua. ¿Tú crees que de aquí a 4 horas, si tú tienes un agujero, va a haber agua dentro? O sea, hay que darle la cantidad suficiente para tapar el agujero y que ya el vaso se pueda llenar, ¿vale? Y así activar el mecanismo de autocuración del cuerpo. Por eso, la nutrición ortomolecular debe de tener esas características. Y una vez que ya haya salido del hoyo, ya hablaremos de otra cosa. Pero en el momento de recuperar la salud, de encontrarnos mejor, cuando ya tenemos algún tipo de carencia, pues es imprescindible que cumpla unas mínimas cualidades. Luego es muy importante también a la hora de elegir un buen suplemento que tengamos en cuenta los conservantes. Luego lo vamos a ver, pero bueno, si tú estás utilizando la nutrición para mejorar tu calidad de vida, y ya habíamos dicho que los azúcares refinados alteraban el pH, ¿qué sentido tiene tomar algo que tiene de conservante azúcar? O jarabe de glucosa o jarabe de fructosa. No tiene mucho sentido. ¿Y a qué medida podemos aportar situaciones? Aquí he hecho yo un pequeño esquema para que veamos más o menos cómo podríamos
utilizar este tipo de nutrición, dependiendo de que, siempre partiendo de lo que yo llamo un paquete perfecto, un programa básico, ¿vale? Que eso es lo que le viene bien a todo el mundo. Este es rico, este es mal. El paquete perfecto siempre le viene bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque contiene, por ejemplo, un multivitamínico, que ya hay varias clases de multivitamínicos. Importante, si alguien tiene algún problema de salud en concreto, es muy importante que observe lo que tiene, porque, por ejemplo, a la gente que tiene hiper o hipotiroidismo, no le va bien todos los suplementos, o si está tomando Sintrom, o si está tomando cualquier otro tipo de cosas, siempre es importante consultar con un experto antes de nada. Que está sano, no tiene ningún problema ahora mismo. Para mantener la salud, primero la alimentación, mantener una alimentación correcta, y luego, pues por ejemplo, un multivitamínico diario, que ¿qué es lo que hace un multivitamínico? Aporta a tu dieta lo que a las frutas y verduras que tú comes normalmente en una dieta equilibrada le faltan. O si algún día dices, pues no voy a comer, me voy de cerveza, pues ya te está faltando. Entonces, para suplir y no tener carencia nunca, mejoramos la calidad de vida de esa manera. Omega 3, ¿vale? Y proteína vegetal. Eso sería una cosa que cubre todas las necesidades básicas de una persona bien. La coenzima Q10 a partir de los 30 años, que eso está ahora súper de moda, todo el mundo toma coenzima Q10. Además, ha salido ahora mismo un estudio, que creo que salió ayer o antes de ayer, sobre los beneficios tan grandísimos que tiene el tomar coenzima Q10 para la gente con fibromialgia. Y yo lo he experimentado también para gente con problemas de corazón. Maravilloso. O sea, la mejoría y la calidad de vida que se gana es bastante importante. Pero la coenzima Q10 a partir de los 30 años. ¿Qué es la coenzima Q10? ¿Alguien lo sabe? No. No. Porque habla de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, pero no habla de coenzima. Una enzima. No. Una enzima y una coenzima y una coenzima. Facilita las reacciones de la enzima. Facilita. Vale, la coenzima Q10 la fabrica el organismo hasta los 30 años. A partir de los 30 años ya la fabricación empieza a bajar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una célula, la célula, bueno, pues tenemos el núcleo, los ribosomas, en fin, una pila de cosas, y una cosa muy importante que es la mitocondria. Y la mitocondria es como la que hace los procesos mentales, como si dijéramos el sistema digestivo de la célula. Ella lo que hace es que segrega coenzima Q10 para poder hacer las reacciones e integrar todo lo que hemos dicho de vitaminas, minerales a su estructura. Entonces, cuando empieza a bajar, claro, las células como que cada vez le cuesta más